Señoras estudiantes de diseño de máquinas, un gusto volver a compartir con ustedes otro video, siempre con el ánimo de ir aumentando nuestras probabilidades de construcción y mejorar nuestro análisis y mejorar también nuestro aprendizaje. Entonces aquí tenemos cálculo, diseño y construcción de los engranajes. Ya vimos en la parte de la clase anterior, hemos visto cómo nosotros vamos haciendo, una vez que calculamos, una vez seleccionamos el material, lo llevamos al torno, le ponemos nuestro mandril y lógicamente torneamos ya con el mandril puesto en la rueda, en el material. Con nuestros cálculos ya sabemos cuál es el diámetro exterior y comenzamos a trabajar. Lógicamente no hay mayores inconvenientes, seguimos trabajando y una vez que ya le damos las medidas puesta el material en el mandril, las medidas del diámetro interior, el ancho de la rueda y las medidas correspondientes, ya nosotros vamos a la fresadora. En la fresadora es donde nosotros vamos a tallar nuestros dientes y ahí viene lo más importante. Continuamos entonces con la clase. Una vez que ya nosotros terminamos el trabajo en el torno, ya vamos a tallar nuestros dientes en la fresadora. Lógicamente montamos nuestra pieza ya terminada en el torno con las medidas ya del diámetro exterior, el cubo donde va a ir montada el eje donde se va a construir, donde se va a montar ese piñón y lo llevamos a la fresadora. Lo importante de tener un elemento en una fresadora no es solamente montarlo, lo importante es que debemos utilizar, centrar la pieza, ¿no? Y volvemos a trabajar. Tenemos que centrar la pieza, no es montar por montar, tenemos que centrar la pieza para que los dientes nos salgan sumamente uniformes. Ojo, uniformes. Entonces nosotros tenemos aquí el divisor universal. Para esto nosotros vemos que tenemos el divisor en el cual vamos a montar la pieza. Tenemos ahí podemos observar la rueda con sus diferentes números de agujeros, las manecillas del divisor, etcétera. Estas manecillas son las que nos van a dar, una vez que nosotros seleccionamos, ¿no? Seleccionamos y vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a seleccionar. No se olviden que en el caso de nosotros de los cálculos, la rueda era de 48 dientes, ¿no? El diámetro exterior me daba 100, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya nosotros seleccionamos, los 48 dientes me daban 5 sectos, ¿no? ¿Verdad? 5 sectos. Y estos 5 sectos, ¿ya? Estos 5 sectos me va a permitir buscar el número de agujeros en la rueda para yo poder transformar. Ya montada la pieza en el cabezal o en el divisor y con el contrapunto, ya nosotros podemos observar que ya tenemos listo para nosotros comenzar a tallar los dientes en la fresadora. Todo el trabajo que se realiza es un trabajo minucioso. Ustedes pueden observar que debemos ajustar el contrapunto, debemos ajustar todo, absolutamente debe quedar sumamente bien ajustado para que no se produzcan vibraciones al momento de trabajar nuestros dientes en la fresadora. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer todo cuidadosamente, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros tenemos todo ajustado, todo, hacemos una simple prueba. Esta prueba es para ver si tenemos bien centrado o no la herramienta fresa con la pieza
en la que nosotros vamos a tallar los diferentes dientes. Tenemos que tener muy claro esto, hay que ser muy exacto. Si tenemos que centrar bien la pieza, esto indica de que nosotros para hacer los dientes tenemos que trabajar con mucha exactitud. Si no, los dientes nos van a salir no todos uniformemente. En esta lámina podemos observar la alineación de la fresa, o sea, de la fresa, la herramienta de corte, la alineación con el contrapunto. Pero ojo, siempre tenemos que dejar bien centrado. Estas operaciones tienen que hacerse antes de iniciar el tallado de los dientes. Porque una vez que nosotros iniciamos el tallado de los dientes, ya no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Todo tiene que ser objetivamente bien definido y detallado. En esta lámina podemos observar cómo nosotros, ayudados de una escuadra, estamos centrando, estamos viendo, buscando el centro perfecto entre la herramienta de corte y la pieza que voy a trabajar. Una vez que comprobé por el lado izquierdo de la pieza con la herramienta, voy al lado derecho para ver si se dan las mismas medidas. Esta es una forma muy usual de poder centrar la pieza con la herramienta de corte. Es importantísimo tener definidas estas medidas porque de ahí en adelante yo voy a construir un diente, dos dientes y todos los dientes que hicimos en el cálculo, entonces lógicamente tengo que hacer las cosas bien para que las cosas me salgan también perfectas, ¿ya? No es que debemos ser perfeccionistas, pero sí debemos mejorar nuestra calidad de trabajo. Aquí no se trata de ser perfeccionistas, sino mejorar la calidad de trabajo. Aquí con el calibrador, la ayuda de la escuadra y el calibrador, estamos viendo, porque en una lámina anterior vimos cuando la fresa me dejaba una huella donde iba a construir el diente para buscar el centro de la construcción de los diferentes dientes. Entonces aquí yo con la ayuda del calibrador estoy comprobando si efectivamente está en el centro la herramienta de corte y la pieza que voy a trabajar. Lógicamente, con la ayuda del calibrador se verifican las medidas para no cometer errores y poder tener el trabajo bien hecho. Entonces, antes de comenzar a hacer los dientes, pues yo tengo que, como ya dijimos, a mí me interesa es el denominador, no me interesa el numerador, el denominador. Y como me dan 5 dientes 15 dientes en el de 18, entonces veo que aquí tengo el disco tiene 15, 16, 17, 18, 19 y 20. O sea que en este disco hay desde 15 hasta 20 agujeros, ¿no? Entonces yo tengo que seleccionar el de 18 porque es el que me corresponde en, digamos, mi trabajo. Eso fue lo que me dio en el denominador, ¿ya? Por lo tanto, ese es el que debo escoger en el de 18. Entonces en esta lámina ya puedo observar cómo ya estoy disponiendo, ajustar y a calibrar, también a graduar, ¿no? De esta forma se debe graduar el divisor universal para que también del divisor universal o al hacer el escogitamiento bien de los agujeros y trabajando en el divisor universal, yo ya puedo tallar los dientes. Son dos cosas importantes, la selección del número de agujeros, ¿no? Y el centrado de la pieza en la fresadora. Son cosas importantes que hay que recalcar, remarcar para que usted no cometa errores al momento de ir a trabajar su engranaje, cualquier tipo de engranaje, llámese de dientes rectos, cónicos, ¿no? Helicoidales, etcétera. Usted tiene que seleccionar bien su disco. Entonces, vuelvo a decir, a mí no me interesa el numerador es la constante de la fresadora. Y el denominador es el que me va a permitir seleccionar los agujeros en el disco de la fresadora. En esta lámina ustedes pueden observar que he desarmado totalmente
las manijas del divisor, las he desarmado para poder yo calibrar mi divisor, para poder calibrar a lo que yo necesito. Vuelvo a a recalcar. En la rueda que era de 48 dientes, eran 15 dientes en el disco de 18. Entonces, eso yo tengo que buscar. Y para el piñón, que era 30 dientes, era una vuelta completa y 5 dientes en el de 18. Entonces, eso tengo que hacerlo, buscar. Y la pieza que tiene al operario aquí, que se ilustra aquí en la foto, esa es la que tiene que dar una vuelta completa. Esa es la manivela que tiene que dar una vuelta completa. Seguimos observando cómo es que yo debo ir desarmando, sacando pieza por pieza para poder calibrar mi trabajo. Calibrar, digamos, la herramienta, en este caso el divisor universal, debo calibrarlo bien para que todo salga bien también. En este caso observamos que estoy desarmando, ¿no?, las maniguetas, estoy desarmando las manijas, estoy sacando para poder calibrar o para poner mi otro disco o el disco de que yo necesito ubicar. A lo mejor hice un trabajo anterior y dejé ese disco, pero en ese disco no estaba en la que yo busco y necesito poner otro disco. En esta lámina estamos observando cómo yo ya cambié mi disco. Tengo el disco que estaba anteriormente, estoy poniendo uno nuevo que es de acuerdo a la necesidad de construcción que yo tengo. Entonces de eso depende también si es que el disco que está ahí me puede servir o no. ¿Ya? En este caso estoy cambiando para mi necesidad, por eso estamos haciendo una planificación de cómo vamos a hacer para poder cambiar. Si es que yo lo necesito, si es que amerita, si no, si el que está ahí, el disco que está puesto en el divisor, tiene los agujeros que yo necesito, no hay necesidad de cambiar, pero si no, tengo que cambiarlo, hacerlo. Entonces usted ya ha visto, usted a través de las láminas que hemos visto, usted puede hacer esos cambios del divisor. Seguimos viendo cómo estamos ensamblando el disco nuevo que vamos a poner para realizar nuestro trabajo. Ya una vez que ya nosotros ajustamos, le dimos las medidas correspondientes, seleccionamos el número de disco. Aquí tenemos otros discos, en la foto se pueden ver aquí otro número de disco. ¿Ah? Solamente alcanzo a ver los números, los décimos, no encontramos los números enteros. Entonces, ahí nosotros vemos que está marcado. Estas fotos no corresponden justamente a nuestros cálculos, estas fotos corresponden a otros, pero le estamos explicando cómo usted debe seleccionar, cómo usted debe hacer, qué se debería hacer para que usted no cometa errores al momento de construir su rueda dentada. Una vez ya ensamblado todo, nuestra manija, ya la manija principal, que es la que me va a indicar cómo yo debo hacer mis movimientos. En el caso de la rueda que usted calculó, son 15 agujeros en el disco 18, o sea, usted tiene que montar las manecillas internas en 15 agujeros. Tiene que marcar 15 agujeros, ¿ya? Entonces usted cuenta 15 agujeros en el disco 18 y abre las dos manecillas internas que parecen al minutero y al segundero de un reloj. Entonces usted las abre en 15 en el disco 18 y ahí usted pone esa manecilla grande para que usted pueda hacer las correspondientes divisiones en su rueda dentada. Aquí vemos cómo cada una de nuestras divisiones para poder hacer nuestro trabajo, ya tenemos montado todo y vamos a darle arranque o vamos a mover nuestra manecilla para poder hacer nuestro cálculo de trabajo y para hacer nuestro trabajo correspondiente. Es decir, cada vez que nosotros movamos la manecilla en el divisor, se va a generar un diente. ¿Ya? Aquí nosotros observamos, ya tenemos ubicada nuestra manecilla, ¿ya? En el disco de 18. En el disco de 18 tenemos nuestra manecilla y contamos
15 agujeritos, ¿no? En ese de 18, 15 agujeritos, ¿ya? Entonces usted se puede dar cuenta de que la abertura está en 15. Entonces, para cada diente de la rueda yo tengo que mover 15, ¿ya? 15 agujeritos. Tienen que ser exactos los agujeritos, cuidado, van a poner. Otra cosa, al momento que desengrampe, porque esta manecilla tiene un resorte, usted jala hacia afuera y puede mover, ¿no? La manecilla. Entonces llega hasta el otro lado y ahí le engrampa y vuelve a mover la manecilla para que quede engrapada. Una vez que ya hicimos todo ese movimiento de materiales, de los elementos, ya dejamos centradita la pieza, ya seleccionamos el número de agujeros, los 15 en el disco de 18, entonces vamos a proceder a realizar. Una vez que ya nos percatamos que todo está bien ajustado, que todo está bien alineado, que los agujeros que seleccionamos son los correctos, los 15, entonces vamos a proceder a hacer nuestro primer diente. Con ese diente arrancamos. Y lógicamente comenzamos a tallar nuestro primer diente del engranaje de la rueda dentada y vemos que la fresa módulo está rompiendo y arrancando material. Y miren, ustedes también pueden darse cuenta del detalle de la foto, la gran o abundante caída del refrigerante. Esto tiene dos cosas fundamentales. Ayuda a mantener fresca tanto la herramienta de corte como la pieza a trabajar. Manteniendo frío los dos elementos, nosotros evitamos que se suelden por fricción, ¿ya? Que se suelden por fricción las herramientas o las virutas que van saliendo. Entonces, es muy importante que al momento de que la herramienta esté cortando, tener abundante flujo de refrigerante sobre la herramienta y la pieza que se está trabajando. Ya le dije, esto ayuda primero a que se dé un buen corte. Segundo, a que la herramienta de corte no pierda el filo por abrasión, ¿no? Y tercero, lógicamente, va a haber una mayor durabilidad de la herramienta de corte. No la vamos a afilar a cada momento, sino que va a haber una mejora en la herramienta de corte. Entonces la primera pasadita es por encima para marcar si todo está correcto, para verificar, ¿no? Y lógicamente, una vez que nosotros ya marcamos ahí la pieza, vamos a tener que darle la altura del diente, ¿no? La altura del diente era como 4 milímetros, ¿ya? Entonces, esa altura del diente, ¿ya? Tenemos que hacerla 4,32 es la altura del diente, entonces eso debe darse en la profundidad. De acuerdo al material, si el material es muy duro, puedo hacer 2 pasadas por diente. Si el material es un poco blando, puedo hacer una sola pasada por diente. Entonces, depende del material para que yo le dé la profundidad de ataque a la herramienta de corte, en este caso la fresa módulo. Como es lógico, yo tengo que ir a los mandos que me permiten subir la bancada de la fresadora para darle la altura correspondiente. En este caso, ustedes pueden darse cuenta que en la fresadora la herramienta de corte va a estar fija, ¿ya? Y quien ingresa al corte no es la fresa, sino la pieza. O sea, mientras la herramienta de corte está en posición de rotación, pero fija, ¿ya? La pieza, en este caso donde se van a tallar los dientes, es la que tiene que dar la correspondiente altura de los dientes. Una vez que ya le dimos la altura correspondiente, procedemos a construir nuestro primer diente, tal como lo estamos observando en la foto. Aquí, como usted puede ver, la herramienta de corte ha entrado y estamos logrando nuestro primer diente.
¿ya? No le hemos dado la totalidad de la profundidad o la altura del diente, pero en la segunda pasada vamos a dar la profundidad del diente. Cada vez que nosotros tengamos que hacer un diente, tenemos que volver a manejar nuestro divisor. Y para ello tenemos que mover nuestro divisor 15 agujeros en el disco de 18, tal como se lo ve aquí. Aquí podemos observar como ya movimos la manigueta, 15 agujeritos en el 18, y así sucesivamente. Cada vez que vamos tallando un diente, movemos 15 agujeros en el disco de 18. Como podemos ver, ya hemos hecho dos y estamos haciendo el número 3. Eso implica que yo ya moví 3 veces mi divisor universal. Le di 3 veces 15 orificios en el disco de 18. 15 orificios en el disco de 18. 15 orificios en el disco de 18. Por cada diente, por cada que está entrando la fresa, me va a generar 15 agujeritos en el disco 18, esto en este caso. Aquí también nosotros podemos también poner el automático a funcionar si nosotros queremos, ¿ya? El automático lo hacemos para que el corte sea rítmico, sea suave, sea uniforme, sea permanente, ¿no? Entonces podemos utilizar el automático. Una vez que nosotros estamos trabajando, si usted desea, puede hacer marcas de entrada y salida del engranaje. Es decir, esas dos marcas que se ven ahí, quiere decir de que la primera es cuando ingresa y la segunda cuando termina. Usted para la máquina y sigue construyendo su otro, o va al divisor para construir su otro. Y lógicamente, pues, una vez que ya nosotros le cogimos las marcas, cogimos el golpe al divisor, seguimos moviendo 15 agujeritos en el disco 18 cada vez que nosotros vayamos a construir un diente, así como usted lo está viendo, que ya van más de dos dientes construidos y seguiremos construyendo más dientes. De la misma forma que hicimos el primero, tenemos que hacer todos los 48 dientes. En este caso ya estamos construyendo, vamos por el quinto diente, es decir, significa que ya hemos movido 5 veces los 15 agujeritos en el disco 18, 15 agujeritos en el disco 18, 15, por cada diente, la misma rutina. Tenemos que hacer 15 agujeritos en el disco de 18. Una vez que nosotros terminamos pues ya de hacer nuestra enseñanza, pues siempre están la típica frase de motivación. Son las cosas simples de la vida las que son más extraordinarias. Así de sencilla es la vida. Simple pero extraordinaria. Un abrazo, jóvenes, y espero que les haya gustado esta clase, que puedan satisfacer sus necesidades. Alguna cosa que ustedes deseen, por favor, hay que darle vuelta nomás al video y vuelva a repasar la clase. No se olviden, 200 palabras el resumen y los trípticos, por favor. Un abrazo, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Pasen bien.